Rap para la facultad, rap medicina. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata, formando el cisaconitato por la enzima conitasa. Y pasa por la misma enzima conitasa. El cisaconitato con H2O se hidrata. Y al hidratarse me forma el isocitrato. Y una oxidación forma el oxalosuccinato. Pero, ¿cuál fue la enzima de la oxidación? Isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción: los primeros 3 ATPs en esta reacción. El oxalosuccinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-cetoglutarato. No es complicado, apréndete el ciclo novato. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa, enzima que en este proceso tiene cabida. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs se producen 3 ATPs otra vez, mientras el succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinil-CoA, entonces el succinato pasa por la enzima succinil-CoA dioquinasa, se libera un ATP más en el proceso. Llégale, colega, al ciclo que tú sabes de eso. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo 2 ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción fue la enzima que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata, realizado proceso por la enzima fumarasa, y el malato se oxida y de momento pasa, actúa la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato, liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inició el principio, y llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato por la enzima citrato sintasa se forma el